comenzamos nuestro viaje en Suiza, en la Organización Mundial de la Salud. Allí está Pedro Alonso, saben ustedes que es epidemiólogo, una verdadera autoridad internacional reconocida en todos los casos referidos a la lucha contra las epidemias y pandemias en las poblaciones más pobres de la Tierra y muy acreditado en su lucha contra la malaria. Ahora, en la Organización Mundial de la Salud, aunque su cargo sigue siendo específicamente circunscrito a la malaria, está ahora, como todos, luchando denodadamente para interesarse por la evolución del fenómeno en el continente africano. Pedro Alonso, hola, un saludo, Pedro. Buenos días, Iñaki. ¿Cómo están las cosas? Es una situación muy preocupante. El coronavirus ya ha llegado a África, ya está en África. La capacidad diagnóstica ya es extraordinariamente limitada. En la mayoría de los países africanos apenas hay un laboratorio a nivel central que puede hacer alguna prueba. Por lo tanto, entender la dimensión de la propia pandemia en África va a ser nuestro primer reto. Nuestro segundo reto va a ser entender en qué medida la pandemia se comporta de igual forma y afecta a los mismos grupos de edad. La pirámide poblacional es muy distinta en África de lo que es en Europa. Los cofactores, la comorbilidad que nos preocupa y que es el principal factor de riesgo de muerte en Europa o en Asia, en África es posible que sea muy distinto en presencia de la malnutrición, de la anemia, de la malaria, de la tuberculosis, del SIDA. Y por lo tanto nos es extraordinariamente difícil predecir, incluso monitorizar cómo está desarrollándose la epidemia. Lo que sí sabemos es que cualquier elemento que provoca una disrupción en estas sociedades y especialmente en sus sistemas sanitarios va acompañado con una mortalidad descontrolada y por lo tanto estamos tratando de juntar a toda la comunidad internacional para apoyar y evitar el colapso que se puede producir en estos países, que puede ser, sin tratar de ser alarmista, de unas proporciones nunca vistas. Me gustaría saber, Pedro, cómo analizas tú la circunstancia que te lleva ocupando tantos años en la lucha contra la malaria, cuando estamos asistiendo a esta pandemia que tiene conmocionado y paralizado al mundo entero, porque tu causa en la lucha contra la malaria se ha ido librando prácticamente ante la indiferencia del mundo próspero, del mundo civilizado. Lo mirábamos como un elemento curioso, interesante, preocupante, pero a distancia, y tu trabajo, en cierto sentido, contracorriente, ¿no? Esto no es igual. Esto va a cambiar las cosas. ¿Crees que va a cambiar también la perspectiva, la mirada global? Me gustaría ser optimista, pero Iñaki, debo confesarte que me cuesta trabajo serlo. Hemos estado ya ahí en otras situaciones. El SIDA surgió en el salto de un virus, posiblemente de un mono a humanos, en el Sudán del Sur o en alguna zona con la frontera con Uganda. Se extendió, nos provocó una alarma global tremenda porque tuvo la capacidad de bajar por carretera hasta Kinshasa, cruzar al Caribe, ir a la costa oeste norteamericana y luego extenderse a todo el mundo. Nos recordó que estamos en un mundo que no conoce las fronteras, especialmente cuando hablamos de las enfermedades infecciosas. El humano o los humanos parecemos tener una extraordinaria capacidad de olvidarnos y volver a refugiarnos en nuestro localismo. Yo creo que esta epidemia lo está demostrando una vez más. Yo estaba en China en enero, a primeros de enero, y empezamos ya a oír de los problemas que estaban surgiendo. Y volví a Europa y era extraordinario ver cómo se veía todo esto como con una enorme distancia, que era tan lejos. Y luego llegó a Italia y seguía pareciendo que estaba muy lejos. Y esto es un fenómeno en el que los humanos nos cuesta mucho tratar de salir de ese esquema mental en el que tenemos que ser capaces de combinar nuestro aprecio, nuestro cariño, nuestra vinculación con lo local, con nuestra comunidad, con nuestro entorno cercano, pero ser capaces de tener esta mirada a largo plazo. En mi caso, bueno, pues efectivamente, seguimos viviendo en un mundo en el que el lugar donde uno nace determina tus posibilidades de sobrevivir tus primeros 12 meses o tu primer año, que la esperanza de vida sigue siendo de 25 años de diferencia entre unas zonas y otras del mundo, en el que
en el que, pues en mi caso, en el caso de lo que me ocupa, cada año mueren más de 400.000 personas de malaria, que es muchas veces más de lo que hemos visto hasta ahora, y no es cuestión de entrar en competencias de qué enfermedad mata más, pero 200 millones de casos cada año de la malaria. Y esto lo vemos con una cierta distancia. Me preocupa mucho también que efectivamente no somos capaces de trascender estas barreras mentales. África, que es el gran continente, de donde yo creo que vienen muchos de los retos y vienen muchas de las esperanzas, en España lo tenemos a 14 kilómetros de distancia. Y no somos capaces de superar esa barrera mental. Luego, sí, toda esta desgracia que estamos viviendo, estos retos gigantescos que nos plantea esta epidemia, esta pandemia, nos permitieran desarrollar un nuevo esquema mental que nos permita preocuparnos de lo nuestro, de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestra sociedad más cercana, pero asumir la responsabilidad global que tenemos. Recuperar el concepto de los derechos humanos básicos, de los cuales somos todos responsables. Recuperar la ciencia como la gran herramienta transformadora con la que contamos los humanos. Si recuperamos el concepto de que la salud es un bien que nos hace a todos iguales y que es debe de ser el principal motivo de la acción de los humanos. Y si pudiéramos abandonar la frivolidad, pues podríamos tener las bases de un mundo mejor. Pues sí, y ojalá así ocurriera. Estoy pensando, Pedro, cuántas veces te he oído a lo largo de los encuentros que hemos tenido en nuestra vida quejarte como voz que clama en el desierto ante los datos espeluznantes que tú estabas conociendo en el tema de la malaria, ante la indiferencia general. Veremos si esta vez el susto enorme que está llevando el mundo, el colapso que tiene unas repercusiones económicas también muy profundas, pues nos sirve de lección. Mucha suerte, Pedro, mucha suerte en tu trabajo y muchas gracias por atendernos. Gracias a ti, Iñaki. El gran enigma, ¿con qué situación económica y laboral nos vamos a encontrar cuando esto acabe? Para empezar, el final de esto no va a ser una jornada, va a ser un proceso y seguramente muy largo en el que seguramente vamos a convivir con un coronavirus progresivamente en regresión. Pero es muy difícil saber cuál es la salida, nos dicen todos los especialistas, porque el problema que se está ahora padeciendo es en cierto sentido inédito. Desde el punto de vista económico se ha producido un modo de colapso. No hay una receta en el arsenal de la economía más o menos tradicional, ni siquiera la más moderna y vanguardista. Vamos a consultar con José Carlos Díez. José Carlos Díez es un reputadísimo economista, participante en prácticamente todos los debates económicos de nuestro país en los últimos tiempos, y queremos pedirle la doble lectura del tema visto desde el mundo, porque ya hemos descubierto todos que este es un fenómeno global, y visto desde España. José Carlos, muchas gracias por participar. Bienvenido. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, yo creo que estamos después del bloqueo y con mucho retraso, porque China empezó antes y luego Europa y ahora Estados Unidos, que se ha incorporado. Prácticamente es un virus que afecta al 100% del PIB mundial y que va a tener unos impactos pues, desconocidos. Nos enfrentamos a una especie de coma inducido de la economía y no hay precedente histórico, no hay ningún manual de economía ni ningún economista antes que haya hablado sobre esto, que lo haya tratado y que lo haya... Por lo tanto, es lógico que genere cierta incertidumbre. Es verdad que no es una guerra, porque los daños de una guerra físicos son mayores, pero evidentemente que estamos viendo ya la Reserva Federal de San Luis ha anunciado que la tasa de paro en Estados Unidos puede superar el 30%. Eso es más de lo que pasó en la Gran Depresión, ¿no? El problema es que estamos en una guerra entre China y Estados Unidos que todavía no ha acabado, estamos en una guerra entre los árabes y los rusos por el petróleo y hay que poner un poquito de orden ahí, intentar coordinar esas políticas. Y luego, bueno, básicamente las políticas son las mismas que en Bretton Woods. Ahí, igual que hizo el New Deal de Roosevelt, hay que hacer primero estabilizar los mercados con políticas monetarias. Eso ya se está haciendo mucho mejor de lo que lo hizo Roosevelt y mucho antes. Políticas fiscales, donde todavía estamos viendo temas paliativos, pero habrá que salir con un plan de inversión mundial
coordinado, si es posible, a nivel de países para reactivar la economía y bajar la tasa de paro. Y luego lo que hizo Roosevelt, que no se suele hablar tanto, hay que hacer una reestructuración de las deudas, incluso quitas de las deudas. En el caso de Roosevelt fue en las hipotecas de Estados Unidos, pues ahora será a nivel mundial, puede que entre en países también, eso es más complicado. Y en 2020 hay más deuda que en 2008. Y otra vez Wall Street y el capitalismo financiero ha vuelto a hacer los mismos problemas que generó en 2008, por lo tanto hay que reordenar un poquito el mundo y hay que poner un poquito de gobernanza. En Cero, de Movistar Plus.